Bonjour. Bonjour. J'espère que Bonjour. vous allez bien. Bonjour. Vamos a ver, vamos a esperar que están accediendo más personas. Bueno, buen día para todos. Mi nombre es Alice Becerra. Quiero presentarles a Lucía Saucedo. Ella es quien en el día de hoy va a estar con ustedes dando de su aporte para estas clases. Que sea de buen provecho para todos. Aquí le mando a la profe Lucía para que se presente también. Okay. Bonjour à tous. Je m'appelle Lucia. J'ai 25 ans. Je suis traductrice d'anglais et français et j'habite à Lima, Pérou. Et aujourd'hui, je vais donner les cours de français. On va voir les présents de l'indicatif. Voy a ahora presentarme en español. Mi nombre es Lucía, tengo 25 años, vivo en Perú, soy traductora desde hace 4 años aproximadamente, pero desde hace un año empecé a enseñar francés. Empecé con niños y bueno, este año me asumí el reto de enseñar a adultos. Y hoy día vamos a ver uno de los tiempos verbales que más se usa en francés, que es el presente del indicativo, ¿de acuerdo? Bueno, antes de empezar la clase, quería indicarles que a mí me gusta mucho que los alumnos participen. Como siempre les digo a todos, cuando hay este tipo de clases o talleres, traten de sacarle provecho al máximo. Y sí me gustaría tener que participen todos, ¿no? Porque yo aprendo de ustedes y ustedes aprenden de mí, ese es el objetivo. Y antes de empezar la clase, a mí, para como ir como teniendo confianza entre todos, por así decirlo, voy a compartir con ustedes una canción que es súper buena, es fácil de comprender. Si al inicio la primera reproducción no la logran entender completamente, no se asusten, porque así empezamos todos cuando emprendemos un idioma. Ustedes no saben todo lo que a mí me ha costado lograr entender el idioma hasta donde lo entiendo ahora. Es un proceso bastante largo, pero las canciones también ayudan, aparte de que aprenden bastante vocabulario con canciones. Probablemente a la hora de escuchar esta canción vamos a sacar como unas 20 palabras nuevas, entonces ya es bastante para nuestro léxico. Sí, entonces no sé si ahora cómo puedo compartir la pantalla. A ver, la canción ya la tengo acá. No sé si alguien se gustaría presentarse. No, obviamente como somos varios, no todos, pero al menos sí me gustaría escuchar más o menos 2, 3 personas que quieran presentarse. Bonjour, professora. Bonjour. Je suis Claudia, je suis de l'Argentine. Ah, de la... Oui, del norte. Oh, no, acá. Je suis muy agradecida con todos los profesores porque la verdad que son increíbles todos. Tengo pocas clases, pero aprendí un montón de cosas, sobre todo lo que es pronunciación y oído, un montón. Sí, el objetivo, más que todo cuando aprendemos un idioma, le damos mucha importancia a la pronunciación. Eso también es bueno. Pero no se olviden tampoco de la gramática, ¿sí? Porque la gramática también es esencial. A ver, ¿qué más? Muchas gracias, Claudia. Merci beaucoup. Bueno. ¿Quién más? A ver, ¿alguien más? No sé, por ejemplo. Ah, ok. Sandra. Bonjour, je m'appelle Sandra. Je suis mexicain. Je suis mexicaine. J'habite au Mexique. Pues desde que inició el proyecto estoy aquí. Soy mexicana, me gusta mucho, trato de entrar a lo más que puedo de clases. Muchas veces no puedo porque trabajo,
Ah, ok. Pero hago seguimiento y pues trato de estudiar mucho, mucho. Estoy encantada de conocerte y muchas gracias por unirte al equipo. Muchas gracias. Nada, gracias a ustedes por conectarse también, por su tiempo. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Maris. Bonjour. Bonjour. Bien. ¿Cómo tu t'appelles? Vanessa, n'est-ce pas? Oui, je m'appelle Vanessa. Tu habites où? J'habite au Mexique. Au Mexique. Muy bien, au Mexique. México en francés es un país bastante interesante porque la regla general dice que todos los países que terminan en E son femeninos, pero México hace una excepción a la regla. A veces es por un tema de fonética, no decimos la Mexique, sino le Mexique, ¿de acuerdo? A ver. Bien, a ver, vamos a empezar. No sé si puedo tener acceso a compartir pantalla. A ver, un momentito, chicos. Alice, no sé si me puedes ayudar en ese aspecto. A ver. Vamos a empezar con esta... A ver, un ratito, ¿sí, chicas? Ah, no se escucha. ¿Me logran oír todos? Oui. Sí, Uy, sí, algunos me Oui. logran. Luisa tal va. vez algunos compañeros que usan celular no saben habilitar el sonido porque a mí también me había pasado. Tal vez sea eso. Ah, ok. A ver. Yo escucho todo perfecto. Ah, genial, genial. A ver. A ver, un segundo, chicos. Porque como yo no soy el anfitrión, no puedo compartir la pantalla. Ah, siempre hay, algunas veces hay un poco de problemas técnicos. A ver, no sé si... Ya, a ver. Vamos a... Bueno, voy a ir separando mientras que las chicas del grupo me van dando acceso al ¿ya? A ver. Vamos a ir viendo aquí. Tengo acá un Word. Ya, a ver. Vamos a ojalá que las chicas me puedan leer. Alice, no sé si me podrías ayudar brindándome para poder ser anfitrión y poder compartir la pantalla, por favor. Ya puedo. Oh, perdón. Ya lo puedo hacer. Ya, disculpe. Lo que pasa es que normalmente siempre he mandado los enlaces y la primera vez que me toca hacer esto. A ver, un segundo ya, chicos. Un minuto. A ver, ahorita yo voy a compartir pantalla con ustedes. Como les dije, primero vamos a escuchar una canción, ¿ya? Y después vamos a ir viendo el tema del lepresión del indicativo, ¿de acuerdo? A ver. Tengo este que está acá. Y vamos a escuchar este que está aquí. Est-ce que vous avez aimé la chanson, oui ou non? Est-ce que vous avez aimé la chanson, oui ou non? Je ne le connais pas. No la connais pas, bien. Las canciones muchas veces nos ayudan muchísimo, ¿ya? Entonces, no sé si aquí habrá alguien que le gusta estudiar con canciones o aprender vocabulario con canciones. Esto les va a servir bastante, ¿ya? A ver, a mí me gusta mucho esta canción porque tiene muchas palabras que están en present del indicatif.
A ver, tenemos, bueno, el nombre de la canción es Je jouais de la musique. Je jouais de la musique. En el título podemos ver un verbo que pertenece al primer grupo, ¿sí? ¿Qué significa? Es el verbo jouer. Sí, es el verbo jouer. Ahorita yo lo voy a escribir acá. Y, a ver, voy a escribirlo acá. Es el verbo jouer. Jouer. El verbo jouer es un verbo del primer grupo. Recuerden que en francés, cuando hablamos del tiempo presente, los verbos están agrupados por grupos. Hay 3 grupos. El primer grupo son todos aquellos que terminan en ER, ¿de acuerdo? Son todos aquellos que terminan en ER. El segundo grupo son todos aquellos que terminan en IR. Y el tercer grupo son todos aquellos, son los verbos irregulares. ¿Qué quiere decir verbo irregular? Quiere decir que su base del verbo cambia, no es constante como en el primer y en el segundo grupo. Por ejemplo, en el título tenemos Je jouais de la musique. Tenemos el verbo jouer. El verbo jouer significa jugar, ¿de acuerdo? Jugar. Pero cuando hablamos de un instrumento de música o, por ejemplo, cuando hablamos de un instrumento de música significa tocar, ¿de acuerdo? Tocar. Y en este caso, je jouais de la musique significa hacer. Yo hago música. Por ejemplo, un sentido cuando el verbo jouer significa tocar. Por ejemplo, je jouais au piano. Au piano. Je jouais au piano. Toco el piano. ¿Sí? A ver. Luego acá tenemos, en esta parte tenemos, por ejemplo, ça vient de je ne sais où. Ça vient es el verbo venir. ¿De acuerdo? Un verbo del tercer grupo. ¿Por qué es un verbo del tercer grupo? Porque va a variar la conjugación. Si ustedes se percatan, muchas veces en las canciones está la negación de la frase je ne sais où, pero se olvidan del pas. No sé si tendrán conocimiento de la negación en francés, es ne y pas. Pero muchas veces en francés omiten el pas, ¿de acuerdo? Pero lo correcto sería ne pas. Luego tenemos c'est comme un compteur dans ma tête. La palabra compteur significa como un contador, ya es contador, compteur, contador. Y justamente esta palabra proviene del verbo compter, un verbo del primer grupo. ¿Por qué es un verbo del primer grupo? Como les dije anteriormente, porque termina en UR. ¿Y qué significa compter? Significa contar. Contar. Un ejemplo, tu peux compter avec moi. Puedes contar conmigo. Tu peux compter avec moi, por ejemplo. El siguiente verbo es el verbo ça me prend, ça me rend fou. El verbo prendre es un verbo muy conocido. Prendre. Igual, es un verbo del tercer grupo. Y lo que significa prendre es tomar. Tomar, ¿de acuerdo? Ça me rend fou. Esta expresión que está acá. Ça me rend fou. Me vuelve loco. ¿De acuerdo? Es el verbo rendre. Es un verbo del tercer grupo. Rendre. Ça me rend fou, me vuelve loco. A ver. Luego tenemos aquí, por ejemplo, ya para ir también ampliando un poco más nuestro vocabulario, por ejemplo, tenemos tête. La tête. Sí, tête es la cabeza. Para que vayan viendo también un poco de las partes del cuerpo. Hay que aprovechar que tenemos esa palabra aquí. La tête, la cabeza. Le nez, la nariz. Les yeux, los ojos. Les bras, los brazos.
Les bras, los brazos. ¿Sí? Les bras, los brazos. Les jambes, las piernas. ¿Sí? Les jambes, las piernas. En francés, cuando hablamos mucho de los plurales, hago un paréntesis, cuando hablamos de los plurales, muchas veces en un singular y en plural tienen la misma pronunciación. Por ejemplo, en este caso, les bras, si ustedes se dan cuenta, la pronunciación es la misma, les bras, pero como yo sé si la persona me está hablando en singular o plural, muchas veces va a ser por el verbo. Sí, por el verbo, por la conjugación del verbo. Les bras. Bueno, el tema de los plurales, si ustedes quieren que les dé una clase sobre el tema de los plurales, me avisan para tenerlo en cuenta para la próxima clase. Tenemos el verbo pensé. Es un verbo del primer grupo. Pensé. Un verbo del primer grupo. ¿Cuáles creen ustedes que sea su sinónimo del verbo pensé? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Cuál puede ser su sinónimo del verbo pensé? Réfléchir. Muy bien. Es réfléchir. Muy bien. El verbo réfléchir. Luego aquí tenemos, por ejemplo, je joué de la musique. Y ahora viene esta parte de acá que a mí me gusta mucho porque ya están conjugadas. Miren. Je respire musique. Es el verbo respirer. Un verbo del primer grupo. Je réfléchis musique es un verbo del segundo grupo. Je pleure en musique. El verbo llorar, pleurer, es un verbo del primer grupo. No lo confundan con el verbo pleuvoir, ¿ya? Porque tienen casi la misma pronunciación. Pleuvoir significa llover, ¿ya? ¿Y qué pasa con este verbo? Es un verbo impersonal, pleuvoir. ¿Qué quiere decir verbo impersonal? Que solamente se conjuga con el pronombre il. ¿De acuerdo? Solamente decimos llueve, no decimos yo lluevo, tú llueves, no hablamos así. Pleuvoir es un verbo impersonal. ¿Por qué? Porque solamente se conjuga con il, nada más. Et quand je panique. Panique quiere decir entrar en pánico, es el verbo paniquer. ¿Sí? Atención porque, por ejemplo, en este caso, funciona como un verbo, pero también puede ser un adjetivo. Je suis paniqué, por ejemplo. Je suis paniqué, ahí la palabra está funcionando como un adjetivo. Je suis paniqué. Está funcionando como un adjetivo. Así que eso es lo interesante de los idiomas, que muchas veces las palabras pueden cumplir la función de un verbo o la función de un adjetivo. ¿Sí? Paniqué es un verbo del primer grupo y significa entrar en pánico. ¿De acuerdo? Et quand je panique. Por ejemplo, je joué de la base électrique. La base électrique es la batería. ¿Sí? La base électrique, la batería. Je joué de la musique. Je sens la musique. Ese verbo es bastante interesante, chicos. Je sens la musique. Es el verbo sentir. ¿De acuerdo? Es el verbo sentir, un verbo del tercer grupo. Pero, ¿qué pasa con el verbo sentir? El verbo sentir se refiere a percibir olores, ¿de acuerdo? A percibir olores. Muchas veces puede ser un falso amigo porque en español decimos yo siento, ¿no? Pero en el caso de sentir es percibir olores. Y este verbo ressentir es ya, por ejemplo, sentir, pero de una manera emocional, ¿de acuerdo? Los dos pertenecen al tercer grupo. No los confundan. Sentir y ressentir. Bueno, aquí el verbo faire, que me imagino es un verbo bastante conocido, es un verbo del tercer grupo. El verbo faire. El verbo aimer, que bueno, es un verbo bastante conocido, igual es un verbo del primer
grupo. Luego tenemos Je branche ma guitare électrique. A ver, ¿qué me puede decir qué significa branche? Je branche. ¿Qué creen ustedes que signifique branche? Es como rasgar la guitarra, ¿o no? En este caso, vamos por ese sentido, pero branche es conectar, ¿de acuerdo? Branche es conectar. Un sinónimo, bueno, su sinónimo puede ser allumer. Allumer, prender. Branche, conectar. Este verbo es jaillir. Este verbo significa surgir, ¿de acuerdo? Surgir, jaillir. Un verbo del segundo grupo. Surgir, brotar. Es un verbo bastante interesante. Jaillir, surgir, brotar. Luego, por ejemplo, acá tenemos parfois je sais pas pour vous. El verbo savoir es un verbo del tercer grupo. El verbo savoir, un verbo del tercer grupo. Y miren, justamente acá tenemos parfois. ¿Qué significa parfois? A ver, ¿quién no conoce esa palabra? Parfois. Algunas veces. Muy bien. Parfois, algunas veces. Tenemos aquí un adverbio de frecuencia. Por ejemplo, otro verbo de frecuencia puede ser jamais, quelquefois, jamais, quelquefois, parfois. ¿De acuerdo? Son adverbios de frecuencia. Luego tenemos el verbo temper. Temper quiere decir atenuar, mitigar. Me tempête mis tormentas, ¿de acuerdo? Me tempête mis tormentas, mis tempestades, mis problemas. Me tempête. Y aquí, por ejemplo, tenemos el verbo perdre. Es el verbo perdre, que significa perder. Es un verbo del tercer grupo. Me repère. Esta palabra, cuando yo la vi, al igual que jaillir, fueron las dos palabras que aprendí. Por ejemplo, me repère quiere decir mi rumbo. Sí, je perds mes repères. Pierdo mis rumbos, pierdo mi orientación. ¿De acuerdo? Por ejemplo, cuando no sabemos qué hacer en la vida, por ejemplo, je perds mes repères. Pierdo mi rumbo. El sentido de mi vida puede tomar ese sentido. Y bueno, la canción, bueno, se repite, se repite. Acá tenemos, por ejemplo, el verbo se complique, complicarse. Es un verbo pronominal. Es un verbo pronominal. ¿Qué quiere decir los verbos pronominales? Los verbos pronominales son todos aquellos cuya acción recae en un solo sujeto. Más que todo son aquellos verbos que se emplean mucho cuando hablamos de una rutina cotidiana. Por ejemplo, el verbo se coucher. Cuando ustedes vean un verbo acompañado del pronombre se, es un verbo impersonal. Un consejo que yo les puedo brindar ahora que están iniciando es que ustedes cada vez que busquen en el diccionario el significado de algún verbo, también verifiquen si puede ser un verbo pronominal. ¿De acuerdo? Un verbo pronominal, para que lo tengan en cuenta. A ver. Y por ejemplo acá tenemos on croise nos guitares. On croise quiere decir cruzamos, cruzar. On croise nos guitares. De ahí su sinónimo croix. Perdón, su sustantivo croix, que es cruz. ¿Sí?
Y por ejemplo, aquí tenemos tu me quittes. Este verbo es interesante porque es un verbo de por sí del primer grupo. Y es el verbo quitter. Quitter significa irse, ¿de acuerdo? Irse. Pero cuando hablamos de, por ejemplo, quitter quelqu'un, significa abandonar a alguien. Por ejemplo, je quitte la maison. Je quitte de chez moi. À 10 heures. Je quitte de chez moi à 10 heures. Quiere decir que salgo de mi casa a las 10 de la mañana. Probablemente me voy a trabajar o tenga algunos otros asuntos. Y el último verbo, je casse, es un verbo del primer grupo. Quiere decir romper. Es el verbo casser. Es un verbo del primer grupo. Significa romper. Sí, es un verbo del primer grupo y significa romper. ¿Tienen alguna pregunta, duda, chicos? Si se dan cuenta, de una canción podemos sacar bastante vocabulario. Entonces, el objetivo era eso, ¿no? También aprender vocabulario. Yo les aconsejo eso, que cada vez que ustedes escuchen una canción, hagan así. Y van a ver que van a ampliar mucho su léxico. ¿Tienen alguna otra duda, pregunta? Ya. A ver, si no hay preguntas, me avisan si puedo salir y ya podemos empezar con las diapositivas. Esto es como una pequeña introducción de lo que es la conjugación. ¿Sí? A ver, vamos a salir del grupo. Voy a dejar de compartir pantalla y voy a empezar a compartir con ustedes lo que es las diapositivas. Quería comentarles que he estado haciendo un paréntesis, he estado haciendo un pequeño proyecto de las conjugaciones, porque honestamente las conjugaciones es un dolor de cabeza para todos, incluso para mí, especialmente cuando se trata de español. Es un dolor de cabeza. Lo que yo sí voy a compartir con ustedes, bueno, ya esto ya lo voy a coordinar internamente, voy a compartir unas cartillas con ustedes, ¿ya? A mí me gusta siempre trabajar con cartillas y voy a compartir unas cartillas que he hecho del primer grupo y del tercer grupo, ¿ya? Entonces, bueno, ese es un pequeño obsequio que yo les puedo ofrecer a ustedes en cuanto al idioma. A ver. Aquí tenemos, por ejemplo, le présent de l'indicatif. ¿Ya? El título de día es le présent de l'indicatif. Bueno, mi nombre es Lucía. Y vamos a leer este pequeño texto. A ver, voy a pedirle a alguien así al azar que lo lea. A ver. Vamos a pedirle a alguien así al azar que lo pueda leer. A ver, vamos a pedirle a un chico, ¿ya? Porque los chicos a veces son un poco tímidos, a ver. Creo que le estoy pidiendo a activar el audio a alguien. Perdón que no lo llame por su nombre porque no me sale por aquí. Oui. Muy bien. Coucou. ¿Cómo tu t'appelles? Je m'appelle Juan Diego. Ah, d'accord, Juan Diego. Coucou, Juan Diego. On va commencer avec toi. Est-ce que tu peux lire, s'il te plaît, le texte? Oui. Lisez le texte avec attention. Bien. Le garçon s'appelle Félix.
Tout le mardi, il va à l'entraînement Bien. de football. Il joue Il joue. il joue football depuis 150. Mardi prochain à 4 heures, son équipe a un match important. Muy bien. Très bien. Ya veo que, atención con los números, ¿sí? No es 4, es 14. 14. Los números siempre son complicados, no se preocupen porque he pasado por lo mismo. 14, 14. Sí, yo les aconsejo que aprendan los números bien del 1 al 60, porque créanme que del 70 al 90 ya viene un dolor de cabeza. 14. Sí, a ver. Bien, hay varios puntos que voy a tomar. Por ejemplo, primer punto, pronunciación. La regla general dice, por ejemplo, aquí tenemos un claro ejemplo. Le texto. Uy, ya. A ver. Por ejemplo, aquí tenemos le texto. ¿Qué dice la regla? La regla dice que cuando la palabra termina en una E, esta es una E francesa, es decir, no tiene acento, no tiene el circunflejo ni nada, no se pronuncia. Sí, chicos, entonces cada vez que ustedes vean una palabra que termine en una E, que no tiene tilde, no tiene circunflejo ni nada, no la pronuncien. Es una E muda. Le texte. Por eso pronunciamos hasta la T. Le texte. Le garçon s'appelle Félix. Tous les mardis, il va à l'entraînement de football. Il jouait au football depuis 5 ans. Aquí tenemos son y tenemos on. Las dos palabras son nasales. El sonido más que todo se concentra en la nariz. Son, on. Como 5 termina en Q, en una consonante, y on empieza con una vocal, hay que hacer la liaison. ¿Qué es la liaison? Hay que unir los sonidos. Por eso decimos 5 ans. 5 ans. Es como si dijéramos una sola palabra. 5 ans. Mardi prochain à 14 heures, son équipe a un match important. Important. ¿De acuerdo? A ver, ¿tienen alguna consulta de vocabulario en este primer texto súper pequeñito? Il y a des questions par rapport au vocabulaire ou tout est clair? Tú, Eclea. D'accord, merci. Pas de question. Vale, cuestión. Bien, me estaba olvidando de algo. Cuando ustedes ven una A y una I juntas, suena como una E. Una A y una I juntas suena como una E. Cuando ustedes ven este sombrerito que está aquí, es el circunflejo, por eso decimos entre, hacemos el sonido de la E de español. Entraînement. Entraînement. ¿De acuerdo? A ver, esta parte que está aquí, decidí hacerlo en español para que se comprenda un poco mejor. A ver, l'emploi, tu present del indicatif. ¿Cuándo lo vamos a emplear? Lo vamos a usar para hablar de hechos reales, de estados actuales. Por ejemplo, le garçon s'appelle Félix. Je suis contente. Je suis contente. Estamos hablando de un hecho real, de un hecho actual. Para describir rutinas, por ejemplo, tous les samedis, j'étudie allemand. Tous les samedis, j'étudie allemand. Estamos describiendo una rutina que se hace todos los sábados. Tous les samedis, j'étudie allemand. Para describir una acción que se repite desde hace mucho tiempo. Il jouait au football depuis 5 ans. Depuis no es, significa después. Perdón, desde. No significa después. Probablemente muchas veces se confunde depuis con después. Después es après. Après. A-P-R-E, accent grave, una S. Après. Le voy a poner por chat por si alguien no se perdió, por ejemplo, ahí. Lo que pasa es que
Disculpen que no escribo aquí, solamente que cuando escribo en Zoom, mi PowerPoint se pone loquito. Après, que significa después. Depuis, desde. Il joue au football depuis 5 ans. Significa que hasta la actualidad él todavía sigue jugando fútbol. Lo inició hace 5 años, pero hasta ahora él continúa. En acciones que ocurrirán en un futuro cercano, o sea, en un futuro muy, muy cerca. Le prochain lundi, j'ai mon examen de français. No es un futuro lejano, sino que es un futuro de aquí a una semana, de aquí a unos cuantos días. ¿Sí? Le prochain lundi, j'ai mon examen de français. Le prochain lundi, j'ai mon examen de français. Mi consejo, chicos, es que el presente, apréndanlo a conjugar. Apréndanlo, se me fue la expresión. Apréndanlo súper bien, porque le present y le passé composé son los dos tiempos verbales que yo les aconsejo que lo aprendan súper bien, porque el resto, créanme que va a ser súper fácil, los otros tiempos verbales. Entonces, repaso mucho le présent de l'indicatif. A ver, vamos a empezar. No me voy a detener mucho con el primer grupo ni el segundo grupo, porque son bastantes sencillos. Vamos a concentrarnos un poco más en el tercer grupo y luego vamos con los ejercicios, ¿ya? A ver, tenemos premier grupo. Ya les expliqué que el primer grupo son todos aquellos que terminan en UR. Por ejemplo, tenemos el verbo parler, que significa hablar, y el verbo tomber, que significa caer. Tomber. Ya, mucha atención cuando hablamos el tema de la pronunciación. Por ejemplo, tenemos je parle, tu parles, il, elle, on parle, nous parlons, vous parlez, il, elle parle. ¿De acuerdo? Je parle, tu parles, il, elle, on parle, nous parlons, vous parlez, il, elle parle. ¿Cuál es la diferencia entre il, tercera persona del singular, y il, tercera persona del plural? Il parle, il, elle parle. Si se dan cuenta, aquí se prolonga un poco más el sonido de la L. Il, elle parle, il parle. ¿Sí? Il parle, il, elle parle. ¿Sí? Ese es en cuanto a la conjugación con el verbo parler. La E no se pronuncia. ¿Ya? A ver, voy a pedirle a alguien más que active. Vamos a hacer la conjugación del verbo tomber. A ver. Le pedí a alguien que active su micrófono. Ya. Maris. Sí, Maris. Oui. Coucou, Maris. Coucou. Est-ce que tu pourrais la conjugaison du verbe tomber, s'il te plaît? Excusez-moi, no regardé ¿Tú no la regardes conjugación. No, está muy retirado de tombe. Ah, oui. Donnez-moi un minute. A ver, maintenant, est-ce que... A ver, attends. Ok. A ver, voy a salir. A ver, un segundo, chicos. No le digo que mi PowerPoint. Ahí. ¿Ahora lo puedes ver? No, es que está muy... No, o es mi cámara, no creo. Ah, oui, mi cámara, problema. Disculpe, excusez-moi. D'accord, pas de souci. ¿Ahora lo puedes ver? Oui. D'accord. Je tombe, tu tombes, il, elle, tu tombes, il, elle, on tombe, nous tombons, vous tombez, il, elle, tomban. Tombe. Tombe. ¿De acuerdo? Muy bien, Maris. Je tombe. Es un verbo bastante raro, tombe. Si se dan cuenta cómo va mis labios, je tombe, tu tombes, il, elle, on tombe, nous tombons, vous tombez, il, elle tombe. En il, elle se prolonga el sonido, tombe. Il, elle tombe, il, elle tombe. ¿De acuerdo? ¿Cuál es lo característico de los verbos del primer grupo? Lo que está de color rojito.
la terminación. Esta terminación ustedes se la deben de memorizar. ¿Sí? Esa es la terminación para los verbos del primer grupo. ES, ONS, ECD, ENT. Esa es la terminación de los verbos del primer grupo. ¿Sí? Ahora, vamos con los verbos del segundo grupo. Los verbos que terminan en IR. ¿Qué pasa con los verbos que terminan en IR? Les doy un truco. Por lo general son verbos que provienen de un adjetivo. Por lo general son verbos que provienen de un adjetivo. ¿Y cuál es la característica de estos verbos? Es que en su conjugación tienen una doble S. ¿De acuerdo? ¿Por qué les digo esto? Porque en los verbos del tercer grupo, ustedes también van a ver verbos que terminan en IR, pero el hecho de que terminen en IR no significa que pertenecen al segundo grupo. Los verbos del segundo grupo, en su conjugación, tienen la presencia de la doble S, ¿ya? Y por lo general provienen de un adjetivo. Por ejemplo, rougir. Rougir significa ponerse rojito, es enrojecerse. Viene de rouge, de rojo, de rouge. A ver, tenemos finir, por ejemplo. Finir significa terminar. Vamos con la conjugación. Je finis, tu finis, il, elle, on finit, nous finissons, vous finissez, il, elle finissent. Finissent. Je finis, tu finis, il, elle, on finit, nous finissons, vous finissez, il, elle finissent. ¿Sí? Si se dan cuenta, la S no tiene sonido. Je finis, tu finis, il, elle, on finit, nous finissons, vous finissez, il, elle finissent. ¿Sí? A ver, le voy a pedir a alguien más que lo lea. A ver, voy a pedirle a alguien que active su micrófono ya. Le pedí a alguien. A ver, vamos con el verbo rougir. A ver, rougir. Le pedí. Yeah. Coucou. Bonjour. Bonsoir. Comment tu... Ah, Olenka, tu t'appelles Olenka. D'accord, Olenka. Est-ce que tu Oui. peux faire la conjugaison rougir? Je rougis, tu rougis, il, elle, on rougit, nous rougissons, Bien. vous rougissez, il, elle rougit. Rougir. Rougit. Bien. Il, elle rougit. Très bien. Muy bien. Esos son los verbos del segundo grupo. Si se dan cuenta, es súper fácil. Solamente que hago aprenderme la terminación. La terminación. ¿Sí? A ver, ¿hasta ahí tenemos alguna duda o vamos? ¿O va por un bon chemin? ¿O vamos por buen camino? Si tienen alguna duda, pueden decírmelo. No se preocupen. Con confianza nomás. No, merci. ¿No? Bien. Ahora sí, viene, viene ahora los verbos del tercer grupo. Solamente son 1, 2, 3, 4, son solamente 5 diapositivas para pasar a lo que es los ejercicios, ¿ya? Lo importante ya es entrar a la cancha. Voy a tratar de hacer los verbos irregulares súper rápido, ¿ya? A ver. Los verbos del tercer grupo, ya, son verbos bastante particulares, ¿sí? A ver, ¿qué dice la regla general? Bueno, la regla general de los verbos del tercer grupo dice que la terminación es T, ONS, EC, ENT. Esa es la regla general. Esa es la terminación. Por ejemplo, tenemos el verbo boire, dormir, partir, venir y dire. ¿De acuerdo? Boire, beber. Dormir, dormir. Partir, irse. ¿De acuerdo? Venir, venir. Y dire, decir. Boire,
miren cómo es el sonido de la B. Boire. Venir. Cuando ustedes vean una V, venir, hagan como una pequeña vibración. Venir, venir. Boire, venir. ¿De acuerdo? Y los verbos que pertenecen al tercer grupo, los más conocidos son être, avoir y aller, que están aquí al final. Être, avoir y aller. Son los más conocidos. ¿Por qué? Porque si se percatan, su conjugación no es constante. Por ejemplo, aquí tenemos je suis y acá tenemos nous sommes. No es como en el primer y en el segundo grupo que se mantiene una raíz. Acá hay un cambio radical. Por ejemplo, aller, je vais, nous allons. Nous allons. No se olviden de hacer la liaison. Nous termina en una S y allons empieza con una vocal. Entonces decimos nous allons. Producimos el sonido de una Z. Nous allons. ¿Sí? Vous allez. Ils, elles vont. ¿Sí? Esos son los verbos del tercer grupo. Ahora, por ejemplo, vamos a pasar a los verbos que terminan en D, R, E. Por ejemplo, como prendre. Por ejemplo, el verbo tomar. ¿Qué dice la regla? Que todos los verbos que terminan en D, R, E, su terminación es esta que está aquí, la de color amarillo. Tenemos prendre, tenemos vendre, tenemos perdre y tenemos coudre. ¿Sí? Tenemos todos ellos. Prendre, prendre, perdre y coudre. Vendre, vender, prendre, tomar, perdre, perder y coudre, coser. Pero les aconsejo que en el verbo coudre coloquen una estrellita. Coloquen una estrella y me avisan por qué. A ver, les dejo como una tarea el verbo coudre para que ustedes lo averigüen. Colóquenle una estrellita y cuando ustedes van, por ejemplo, primero les aconsejo que lo hagan. No hagan trampa, chicos. No es que vayan al conjugador automático. Primero háganlo ustedes y después ustedes cuando van al conjugador van a decir, oh, sorpresa. ¿Ya? Coudre es un verbo bastante interesante. Coudre. Ahora, luego tenemos los verbos que terminan en entre, entre, entre y oudre, por ejemplo. Tenemos el verbo plaindre. Plaindre es quejarse. También puede ser un verbo pronominal. Se plaindre, por ejemplo. ¿Ya? Tenemos craindre. Craindre significa tener miedo. Craindre, tener miedo. Peindre, pintar. Peindre, pintar. Éteindre, apagar. Éteindre, apagar. Joindre, unir. Joindre, unir. Rejoindre, volver a unir. Rejoindre, volver a unir. Y résoudre es un verbo bastante top. Résoudre significa resolver. ¿De acuerdo? Résoudre, resolver. ¿Qué dice la regla? Bueno, la regla dice que estos verbos, la conjugación termina en es, te, G-N-O-N-S, G-N-U-Z, G-N-U-N-T. Mucho cuidado con la pronunciación. Por ejemplo, acá tenemos, vamos a hacer la conjugación del verbo pondre. Je pends, tu pends, il, elle, on pend, nous peignons. Un cambio radical. Nous peignons. Vous peignez, il, elle peigne. Peignons, peignez, peigne. ¿Sí? La G y la N juntas siempre suenan como una ñ en español, como una N. Je pends, tu pends, il, elle, on pend, nous peignons, vous peignez, il, elle peigne. Y miren qué pasa con résoudre. Si bien es cierto, pertenece a este grupo, pero cambia. J'ai reçu, tu reçu, il reçu, nous résolvons, vous résolvez, il, elle résolve.
¿Sí? Es como coudre. Ya le soplé. Es como coudre. ¿Sí? Ya, a ver. Vamos ya para... Yo lo que quiero es pasar a los ejercicios, ¿ya? Porque los ejercicios ahí, la práctica hace el maestro, como se dice. A ver, tenemos O y ER, ¿ya? Por ejemplo, oír. Por ejemplo, yo me las aprendo así, oír. Verbos que terminan en O y ER. Tenemos pouvoir, valoir, vouloir y valoir. Vouloir y valoir. Recevoir, devoir, voir y savoir, ¿ya? Pouvoir significa poder, poder. Vouloir, querer. Valoir, valer, ¿de acuerdo? Valer. Recevoir, recibir. Devoir es deber. Ver. Y savoir, saber. Un consejo. Pouvoir, vouloir y devoir son verbos que a la hora que los van a emplear en una frase, siempre van a ir acompañados de un verbo al infinitivo. ¿Qué es un verbo al infinitivo? Un verbo que no está conjugado. Por ejemplo, tu peux chanter. Acá tenemos el verbo pouvoir conjugado y el verbo que le sigue es un verbo al infinitivo, un verbo que no se conjuga. Esta es la característica de pouvoir, vouloir y devoir. Es que siempre van acompañados de un verbo al infinitivo, ¿sí? Es en el caso de estos tres. Con devoir, por ejemplo, tu dois faire tes devoirs. Si se dan cuenta, no es un verbo que va solo, siempre necesita de su mamá, por así decirlo, siempre necesita de su mami, que en este caso es el verbo es al infinitivo, ¿sí? Ese es un tip que les doy porque créanme que nadie se los dice. Y bueno, ¿cuál es la terminación? La terminación, si se dan cuenta, toma del primer grupo y solamente tenemos X, T para los verbos que están de color azulito y T para los verbos que están de color ya un azulito un poco más bajo. ¿Sí? Esa es la terminación para los verbos oír. Y finalmente los verbos que terminan en ir, pero no son verbos del segundo grupo, ¿ya? En este caso de ellos, si se percatan, toman la terminación del primer grupo, ¿sí? Y tenemos offrir, cueillir y ouvrir. Offrir quiere decir ofrecer, cueillir, acoger y ouvrir, abrir. ¿Sí? Abrir. Abrir. Ouvrir, abrir. Otro consejo que les quiero brindar es que cuando ustedes busquen en el diccionario, por ejemplo, siempre se van a percatar de esto. Por ejemplo, tenemos el verbo offrir. Siempre van a ver offrir quelque chose a quelqu'un. Quelque chose significa algo, ¿sí? Quelque chose significa algo. Quelque chose. Y quelqu'un significa alguien. Quelqu'un es alguien. Mi consejo que yo les doy es que cuando ustedes buscan verbos, el significado de los verbos, vean si estos verbos van acompañados de una preposición. Es importante para que ustedes ya lo vayan memorizando, porque a la hora de la redacción no se van a complicar
la vida. Offrir quelque chose à quelqu'un. Entonces ya saben que el verbo offrir siempre va a ir acompañado de la preposición a. Sí, eso es un consejo que les doy. A ver, hasta ahí. ¿Tienen alguna duda? ¿No? Ya, para pasar a los ejercicios. No tienen problema si se extienden 30 minutos más la clase, chicos. Profesor, No. Dime, yo sí tengo una duda. dime. Por ejemplo, nos explicó de los verbos que son acompañados de un verbo en infinitivo. Y nos puso el ejemplo de tu peux chanter. Vous chantez. Entonces, por ejemplo, si dice, en español dice, tú puedes cantar. Pero si yo lo quiero negar, el pa lo pongo después del verbo infinitivo o después del verbo... Muy buena pregunta. Cuando se habla de negación, tu ne peux pas. Muy buena pregunta. Sería así, tu ne peux pas chanter. La negación va antes del verbo al infinitivo. Mexi, profesor. De rien, muy buena pregunta. De rien. Recuerden que la negación va en medio del verbo, ¿sí? En medio del verbo conjugado. El ne, verbo conjugado y el pa, ¿sí? Una pregunta, profesor. ¿Cuál dijo que eran 3 verbos en los cuales hay que poner el verbo en infinitivo? Es pouvoir, devoir, ¿y cuál era el otro? Pouvoir, devoir y vouloir. Aquí está. Mira, lo voy a subrayar de color amarillo. Vouloir y devoir. ¿Sí? Pouvoir, vouloir y devoir. Son esos 3. Uy, perdón, lo pasé. Bien, ahora sí, vamos a empezar con los temas de la... A ver, vamos a empezar con los ejercicios, ¿ya? A ver. Vamos a empezar con los ejercicios. Uy, ya. A ver, un segundo, chicos, ¿ya? Ay, voy a poner acá. A ver, un segundo. Control C. Ya. A ver, denme un minutito para ir pasando los enlaces y así vamos a trabajar un poco más rápido. Ya. ¿No tienen preguntas, dudas, algo? No, pero me gustaría hacer más ejercicios de esos últimos verbos porque estaban medio difíciles. El vouloir, devoir, me parece que se voy a necesitar. Eso es cierto. Honestamente, yo como los aprendí, yo aprendí con memorizándomelos y 2 es con practicándolos. A ver, ahorita les voy a mostrar algo que es, bueno, yo he venido haciendo. A ver, y bueno, se los voy a ofrecer a ustedes. Ya ustedes ven en casa si los desean imprimir o si los desean, por ejemplo, yo les recomiendo que los impriman, ¿sí? Porque así los van a aprender un poco más rápido. A ver, yo voy a compartir con ustedes esto que tengo por aquí. Es algo que he estado trabajando y bueno, son verbos, todos los verbos que están aquí son verbos del tercer grupo, por ejemplo. Entonces yo les aconsejo que ustedes los impriman. Lo voy a pasar por el grupo para que ustedes lo tengan en casa y los puedan imprimir. Por ejemplo, acá tenemos el verbo valoir. Todos estos son verbos del tercer grupo. Entonces así se les va a hacer un poco más fácil a ustedes para que lo puedan aprender. A ver,
Vamos con los ejercicios, a ver. Uy, ya a ver. Aquí, a ver, tenemos pronom personnel, sujet. Tenemos je, tu, il, on, nous, vous, il. Ya tenemos los pronombres. Hay que elegir el sujeto. A ver, voy a ir diciéndole a cada uno, ¿ya? A ver, vamos a empezar con Ana, a ver. Con Ana Herrera, a ver. On commence avec Ana. Por ejemplo, en el primero, la question numéro 1. Dis la vérité. Es el verbo dire. Es el verbo dire. ¿Qué sujeto vamos a poner aquí? A ver. Je pense que tu ¿Perdón? dis la vérité. ¿Qué verbo? ¿Qué pronombre? ¿Qué sujeto? Perdón, ¿qué sujeto? ¿Il? No, tu. Tú. Ya. Yo pongo lo que ustedes me dicen, ojo, chicos. Sí, después vemos. ¿Todos están de acuerdo? ¿Tú di la vérité? ¿O hay alguien que no está de acuerdo? Si alguien no está de acuerdo, normal, lo puede decir. Profesora, Moi, el audio para escuchar y tener Ah, sí. Por favor. je ne suis pas Pour moi, d'accord. c'est il. Il, ya. Pour moi, c'est il. Ya. Oui, pour moi aussi. Muy bien, es il, ¿de acuerdo? Ahora sí. El audio lo vamos a poner después. Ahora vamos a escuchar el audio, a ver. Il dit la vérité. Il dit la vérité. Il dit la vérité, ¿de acuerdo? Il dit la vérité. A ver, luego acá tenemos la número 2. A ver, juntos, chicos. ¿Qué sujeto vamos a poner aquí? Va. Tu. Muy bien. ¿Qué verbo es? Tu. Bien. Allez. Muy bien. Vamos a escuchar el audio. Tu vas à la plage. Muy bien. Lucien, écoute. Tu vas à la plage. Bien. Luego tenemos acá. Sorte d'une voiture Esto puede ser il, elle. El. Il. Plural. Il pluriel. Bien. Ils sortent d'une voiture grise. Ils sortent d'une voiture grise. Gris. ¿Sí? Gris. Número 4. Du café. Tu vois, Eco. Tu vois. Tu bois. Tu vois. Es el verbo boire, ¿de acuerdo? El verbo beber. A ver, vamos a ver la pronunciación. Tu bois du café. Tu bois du café. Tu bois du café. A ver. Siguiente. Le número son. Comprends tu. A ver, ¿qué vamos a poner ahí? Je. J'ai ou tu. Tu comprends tu. Pueden ser los. J'ai. ¿Ya? C'est Pero- j'ai. Ye. En este caso, como no tenemos tú, ye. Pueden ser je o tú, ¿de acuerdo? Je comprends tout. Je comprends tout. Comprend. Le número 6. Il. ¿Tú comprendes Il. francés? On comprend le français aussi, c'est peu. Muy bien, très bien. Puede ser on, sí. Tomar el bus. Tomar. On prend le français. Pen. On prend le français. La siguiente, a ver, le número 7. Prend. Non, il prend. Il prend le bus. Prends le bus. Il prend le Prend el bus. ¿Cómo es 7 en francés? Haz algo esta noche. 7. 7. Le bus numéro 7. Muy bien. A ver, me dijeron. ¿cuál me Haz algo dijeron? esta On noche. prend. C'est on prend le bus. Le bus numéro 7. Muy bien, on prend le bus numéro On prend le bus. le bus. On prend le bus numéro 7. On prend le bus numéro 7. La número 8. Fais quelque chose ce soir. A ver, ¿cuál vamos a poner? Je fais
Oh, tu Il fais. fait. Son dos. Il fait Hagamos quelque deporte, chose. haz algo bueno. C'est il fait. Il Fait quelque chose ce soir. Haz algo bueno, vamos 2 a diciembre, vuelve a casa. Il fait quelque chose ce soir. Il fait quelque chose ce soir. Le numéro 9. Nous faisons du sport. Nous faisons Nous. Du sport. Nous faisons bien. Nous faisons du sport. Le numéro 10. Vous faites quelque chose. Vous faites. Vous faites quelque chose de bien. Très bien. Vous faites quelque chose de bien. On va écouter. Vous faites quelque chose de bien. Le numéro 11. Nous sommes le 12 Nous décembre. sommes le 2 décembre. Nous sommes le 2 décembre. Le numéro 12. Ils rentrent chez eux en voiture. Ils rentrent chez eux en voiture. Il pluriel. Muy bien. Oui. Aquí hago un paréntesis porque, a ver, voy a ver si puedo agrandar. Porque aquí tenemos la preposición che. Tenemos la preposición che. Esta preposición significa ir a la casa, ¿de acuerdo? Ir a la casa. Ir a la casa. Por eso, por ejemplo, ahorita está de moda la frase reste chez toi, por ejemplo. ¿Por qué he puesto así? Acá es... Quédate en tu casa. ¿Sí? Reste chez toi. Bon. A ver, seguimos. Con es. Profesor. A ver. La número 3. Ahí. ¿Qué vamos a colocar ahí? A ver. Ahí. Je connais. Je connais. Je connais quelqu'un ici. Bien. 14. Vous aimez la télévision. Bien. Et la télévision. Nous pouvons partir. Si se dan cuenta, aquí tenemos el verbo pouvoir seguido de un verbo al infinitivo. Nous pouvons partir. Muy bien. Très bien. Muy bien, chicos. A ver, siguiente ejercicio. Ya. Répétez et dites si la prononciation est identique ou différente. A ver, un segundo. Ya. Vamos a escuchar y vamos a ver si es identique ou différent. ¿D'accord? Il mange. Il mange. Il mange. Bien. ¿Qué ponemos? Identique. Identique, d'accord? Pas souci. Deuxième écoute. Il mange. Il mange. Identique. Identico? Oui. Le numéro 2. Il sort. Ils sortent. Différence. C'est différent. C'est différent, bien. Le numéro 3. Il ouvre. Ils ouvrent. Différent. Ils ouvrent. ¿Por qué es diferente? Pour la liaison. La liaison. Pour la liaison. La liaison. Bien. Pour la liaison. Très bien, la liaison. Le numéro 4. Il répond. Ils répondent. C'est différent. Ils répondent. Bien, différent. Muy bien. 5. Il demande. Il demande. Identique. C'est Il demande. Identique. C'est identique. Le numéro 6. Il croit. Il croit.
Identique. 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 Il vient. Ils viennent. Différent. On continue. Il rit. Il rit. Identique. Il rit. Identique ou différente? Identique. Identique. D'accord. ¿Qué verbo es? Verbo al infinitif. ¿Qué verbo es? Sí. ¿Qué verbo es? A ver. Ese. ¿Qué verbo es? Rire. 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 Es el verbo rire. Acá está. Ahí está. Rire. Continue. Il perd. Ils perdent. Différent. Different. Différent. Différent. Bien. Il regarde. Il regarde. Identique. Il regarde. Identique ou différente? Identique. 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 Bien. 11. Il descend. Ils descendent. Différent. C'est différent. Différent. D'accord, différent. Bien. Vamos a ver. Bueno, eso está respuesta. Vamos a revisar. Très bien. Muy bien. 11 sur 11. Muy bien. On continue. A ver, siguiente. A ver. Aquí vamos a escuchar y vamos a ver cuál es la correcta, ¿de acuerdo? Première ou deuxième. Ils vendent. Première ou deuxième. Deuxième. Ils vendent. Ils vendent. Todos están. Deuxième. Deuxième, todos están de acuerdo. Deuxième, d'accord. Numéro 2. Il attend. Première. C'est la première. ¿Y cómo sería deuxième? Il attend. Il s'attend. Il s'attend. Il s'attend. Il s'attend. Il s'attend. Numéro 3. Il monte. Il monte. Première ou deuxième? Deuxième. Deuxième. C'est la deuxième. C'est la Et deuxième. la première, ça sera comment la première? Il monte. Il monte. Il monte simplement. Il monte. Ils aiment. Ils aiment. Première. Deuxième. Deuxième. ¿Y cómo sería première? Il aime. Il aime. A ver, aquí cuál dijimos. Il ment. Mais. Mais. C'est la première. C'est la première. première. Bien. Le numéro 6. Il imagine. Il imagine. Première ou Il imagine. Imagine. Autre fois, s'il vous plaît. Il imagine. Il imagine. Deuxième. C'est la première. C'est la première. C'est la première. Oui. ¿Cómo sería la deuxième? Il s'imagine. Imagine. Il s'imagine. Le numéro 7. Il rend. Il rend. Les premières. Les premières. ¿Todos están de acuerdo con la première? No. Oui. No. Troisième écoute. Il rend. Il rend. Première ou deuxième? Deuxième. Pour moi, c'est les premières. Oui, pour moi, c'est les premières aussi. ¿Cómo sería la deuxième? Ils rendent. Ils rendent. Muy bien. Muy bien. Ils ouvrent. Ils ouvrent. Ils C'est la ouvrent. deuxième. C'est la deuxième. C'est la deuxième. ¿Y cómo Oui, c'est la deuxième. ¿Y la première cómo sería? Il Il ouvre.
Il ouvre. Ouvre. Il ouvre. Muy bien. El número 9. Il part. Il part. Les premières. La première. Première. ¿Y La cómo première. sería la deuxième? ¿Cómo sería la deuxième? Ils partent. Ils partent. Ils partent. Bien. Ils envoient. Ils envoient. Les deuxièmes. C'est la C'est la deuxième. deuxième. Ils envoient. Muy bien. ¿Y cómo sería la première? Il Il envoie. envoie. Il envoie. Bien. Ils envoient. Muy bien. Muy bien. Muy buenos, son muy buenos en pronunciación. ¿Eh? Tienen un buen oído. ¿Eh? Me da mucho gusto. Tienen muy buen oído. Bien. Hemos visto lo que es tema de pronunciación. A mí la pronunciación también es importante. No sé si porque tampoco me voy a extender 5 horas de clase. No sé si les parece bien. Voy a coordinar ya, bueno, con Gaby, el tema de lo que es los ejercicios, ¿ya? Hoy día hemos hecho un tema de lo que es pronunciación y ya con Gaby voy a coordinar si puedo tener una clase más de ejercicios. Lo que yo sí les recomiendo es que hagan en casa temas vayan practicando la conjugación, cosa que sí que cuando veamos los ejercicios vamos a poder avanzar un poco más rápido. ¿Sí? No sé si están de acuerdo todos. Oui, ça va. Oui, je suis d'accord. Ya. Parfait. Voy a enviarle a Gaby una ficha entonces que podamos hacer nosotros ese día de clase. Bien, entonces me ha dado mucho gusto conocerlos a todos. Me ha dado mucho gusto integrarme al grupo. Y lo que sí les agradecería honestamente es que, bueno, manejo unas redes sociales. Si me pueden seguir por Instagram y Facebook, se los voy a agradecer un montón, honestamente. Me encuentran como El Buen Francés. No me pregunten por qué lo llamé así, porque surgió de la nada en esta cuarentena. Estoy más activa en Instagram, honestamente, y a veces también doy algunos talleres así improvisados, pero todo lo manejo por Instagram. Y bueno, en Facebook sí les agradecería que me dejaran una opinión. Ahí me pueden dejar los temas que les gustaría ver la próxima clase. Probablemente este fin de semana organice alguna clase ya por mi parte y todo lo publico por redes. Si se quieren conectar, encantada de volverlos a ver. Y me dejan una opinión, me dicen, Miss, me gustaría que la próxima clase sea sobre tal tema, yo ya lo voy a tener en cuenta. Eso sí, se los voy a pedir de todo corazón, que me dejen una opinión ahí sobre qué tal les pareció la clase y voy a mandarles las cartillas, ¿ya? Para que ustedes lo tengan en su casa y puedan revisar, ¿sí? Si